creo que lo pongo en las, a veces se me va en la configuración de la clase y no recuerdo. Bueno, quedamos que vamos a utilizar esta definición dependiente, es el cambio que experimenta la función o la curva, en este caso, f de x, vamos a colocarlo así, igual c, en los puntos estos que aparece aquí, utilizando la definición de límite cuando la función tiende a cero. Entonces, tengo mi función, en este caso 2x menos 3, y me piden que busque, encuentre la pendiente de la gráfica, esta que aparece aquí, en el punto este que aparece aquí. Cuando x tiende a 2. Hallar la pendiente de la gráfica cuando c o cuando x tiende a 2. Entonces, lo primero que debo hacer es reemplazar, perdón, cuando x tiende a 0, porque 0 es el que me va a hacer mi cosa aquí. Lo primero que voy a reemplazar es la función en esta variable que me aparece aquí. Ojo, puedo tener x más h, porque es la forma como lo describí acá, o puedo tener c, porque le ponen c aquí, c más delta x, que es el cambio, o puedo tener a más, o sea, la notación es lo de menos que se vaya a utilizar porque hay diferentes notaciones en libros y hay diferentes notaciones en, en internet. Usted encuentra de todo tipo. Lo importante en este momento es que quiero que determinen qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué estamos utilizando estos valores que están aquí? ¿De dónde salen esos valores que están aquí? Entonces, lo primero que me dice es que voy a evaluar la función en el punto x más h. Quiere decir que ese x más h lo voy a reemplazar en las variables que intervienen en la función. O sea que va a ser 2x más h menos 3, la función evaluada ahí, voy a ponerlo así, menos la función. Entonces, en este caso, mi función sería 2x menos 3 todo sobre, voy a colocarlo de esta forma, el valor que tengo acá que sería x, cuando x tiende a 0. Muy bien, entonces vamos a desarrollar, a ver qué pasa. El límite, cuando x tiende a 0, aquí me va a quedar 2x más 2h menos 3 menos 2x menos 3 sobre x. Creo que estoy utilizando una notación que no es, pero bueno. Seguimos. El límite de x cuando tiende a 0. Puedo eliminar valores si estoy utilizando un valor que no me va a quedar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo al revés y estoy utilizando varias variables. No lo voy a borrar para no enredarme. Lo que pasa es que estoy utilizando x y h para ambas variables aquí. Y entonces, cuando lo hago de esta forma, voy a equivocarme para que se den cuenta qué fue lo que pasó. Bien. En este caso me va a quedar 2h sobre x. Entonces, cuando yo evalúo en el valor este que está aquí, yo debí cancelar estos valores que está aquí porque la pendiente de esta función en este caso tiende a 2. Entonces, cuando lo escribí acá arriba, estoy escribiendo dos valores. No sé si me logro comprender o lo vieron cuál fue mi error al momento de escribir. Profe, una pregunta. Ujú, ujú, ¿Ese menos que está al frente del corchete ujú. es un signo o es un guión? Este que está aquí, Sí. no, este es de la definición es un menos. Esto que está aquí es un menos, menos y menos aquí me va a dar más. Es un menos porque la definición me dice, por la definición de pendientes, que yo debo ver el incremento que hay
en Y, el punto final menos el punto inicial, menos cuando hablo de pendiente, cuando hablo de Sí, variación. profe, Ajá. pero eso no le cambia los signos a esa parte. Sí, sí me los cambia porque la función es 2x menos 3. Entonces, si tengo menos la función, este me va a quedar menos x3 y menos más. Ahí ya lo había colocado. Ah, ok. Sí, Entonces se cancela. no se pueden cancelar. Sí se cancela. Este se cancela con este y este se cancela con este que está aquí. Y este que me queda negativo se cancela menos y menos más, se cancela con este que está acá. O sea, la cancelación está bien. Yo lo que quiero que vean es el error al momento de la anotación. ¿Por qué? Porque cuando ya yo cancelo todo esto que está aquí y se hace esto que está aquí, mi variación en este caso, que es este que está aquí, no debió ser X, sino que debió ser H. No sé si me explico o lo ven. Yo me equivoqué al momento de esta notación que está aquí, porque no debió ser cuando, vamos a ponerlo acá. Diría un amigo mío, estás forzándolas. Cuando tiende a H, cuando tiende a H, cuando H tiende a 0. Porque ese es el cambio para poder encontrar mi variable. No sé si me logro explicar en este momento. Lo que pasa es que la variación o el cambio se está dando cuando el valor se acerca a H, no cuando X tiende a, no, sino que el cambio lo experimenta es en la variable H. Por eso no podía escribir cuando X tiende a 0, porque en realidad es el cambio que experimenta cuando H tiende al valor. Y al momento de desarrollar la operación por límite, que aquí estaba bien, lo que debo procurar siempre es que este valor de H se cancele, siempre se trata de hacer eso para simplificar el denominador de manera de eliminar la H. Cuando usted le llegan esa notación, debe escribirla es de esa manera. No sé si me expliqué. Si no me expliqué, me dicen y hacemos otro problema. Porque ese es el cambio, lo que pasó ahí. El cambio no se dio en X, sino que se dio en H, no en X. Por eso fue que lo... Profesora, ¿podría Dígame. hacer otro problema? Sí, vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer otro problema. Voy a grabar igual la imagen, la salvo. Ya ustedes saben que está guardada y yo se las envío después. Entonces, vamos a hacer otro problema. Y el otro problema lo voy a hacer con otra notación, a ver si es más fácil explicar por límites. Vamos a ver. Dice que f de x, que es mi función, voy a utilizar 5x menos 6. Y que voy a utilizar la definición de límite para encontrar la tangente, la pendiente de esa recta. Bien. Mi función dice que va a ser el cambio, voy a escribirlo de esta forma, que experimenta en X y que experimenta en Y, o el cambio, también escrito de esta forma, que significa lo mismo. Entonces, si es el cambio, debe ser el límite de dx delta x, voy a utilizar este de delta x, también que aparece bastante, cuando x tiende a 0, de la función x más el cambio. ¿Ves? Que eso fue lo que hice mal en antes, que es el cambio, y yo puse x aquí, para utilizar con cambio, ¿no? Menos la función, el valor de la función, por el cambio este que está aquí. Vamos a hacerlo con cambio. Entonces, para escribir esta función, también existe otra manera de calcularla, que es a través de los 4, se hablan de 4 pasos. O sea, si es mi función esta que está aquí,
y más delta y va a ser igual, como en la gráfica, f por x más delta x, ¿no? Esto va a ser igual. Entonces, esta función reescrita así me quedaría 5, es como escribirla por partes, ¿no? Para no confundirme. X más delta x menos 6. El cambio que experimenta en Y, bueno, para hacerlo, te voy a enredarlos más. No, vamos a escribirlo directamente en la, bueno, y ahora misma cosa, en la función. Entonces me dice que es la función escrita de esta manera, me quedaría 5x más delta x menos 6, la función evaluada en este punto, Profe, menos, entonces, la usted como que la reemplaza. exacto, yo la reemplazo, gracias, por delta x. Yo reemplazo. En la función, ¿qué estoy reemplazando primero? Acuérdese que este punto que está aquí, como estamos utilizando la definición de pendiente, que es esta, ¿no? Y sobre x, por decir algo. En la gráfica, que yo les puse por aquí, y la gráfica me dice que existe este punto que está aquí, que es f de x. Y este que está acá va a ser f de x más un incremento, que va a ser h. En este caso le están llamando delta x. Entonces, como la pendiente me dice que es el punto final menos el inicial, en este caso el final es la función reemplazada en este incremento que está aquí, menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Es la función que me están dando original. Yo estoy reemplazando, gracias por la palabra, reemplazando esta definición de función dependiente en la función que me están dando para calcular. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sigo. Entonces, como la definición me está diciendo que debo utilizar esto de pendiente y la pendiente gráficamente me dice que es la función, en este punto es f de x y en este punto es x más delta h más delta x o f de x más h o f de x más a. Es esto. Sea como sea que le escriban a usted, debe identificar qué es lo que estoy reemplazando aquí. Ah, lo que estoy reemplazando es esta variación que se está dando aquí. Cuando delta x tiende a 0, cuando este valor que está acá, que es el incremento este que está acá, va a ser igual a 0. Vamos a hacer, ya una vez que reemplazo, entonces, ¿qué hago? Límite de delta x cuando tiende a 0, voy a resolver lo que está dentro aquí, ¿no? Me va a quedar 5x más 5 delta x menos 6, y como esto está negativo, me va a quedar menos 5x más 6 sobre delta x. Voy a cancelar aquellos términos que puedo, por ejemplo, este con este lo voy a cancelar y este con este lo voy a cancelar. Entonces me queda el límite de delta x cuando tiende a 0 de 5 delta x entre delta x. Estas se me cancelan. ¿Y qué pasa con el límite de la función cuando x tiende a un 0? Me va a dar igual a 5. Entonces quiere decir que la pendiente de esta recta cuando x se tiende a 0 es igual a 5. ¿Ahora sí? Vamos a Profe, hacer... ¿me escucha? Tengo dígame, una duda. ¿Cómo dígame. usted sabe que delta x es igual a 0? Eso ya viene con el problema. Sí, eso viene dentro de la definición del límite. Dentro de la definición de la pendiente del límite, eso es fijo. Siempre va a ser el límite del cambio. Porque, ¿qué pasa? Si yo en lugar de x, delta x, digo que mi cambio va a ser h, pues porque existen diferentes notaciones en los libros. O usted va a buscar un libro de que definición de límite, definición de derivada, porque estamos introduciendo el tema de la derivada a través de la recta tangente o a través del cálculo de la pendiente.
de la función esta que está aquí, siempre la definición es esta que está aquí. La definición del límite que vamos a utilizar es esta que está aquí. El límite del cambio de esta variable va a ser f de x más el cambio menos la función sobre el cambio. Esta es la regla original. Voy a salir un momentito de aquí para que vean. Ya lo salvé, ya salvé la función. Voy a borrar porque si no después. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? Me voy aquí. Cuando usted busca, hasta en Kant creo que está escrito de manera diferente. Definición de derivada. Derivadas. En límite. Por límite. Aquí. Concepto de derivadas por límite. Aquí le hablan, para la definición formal, le hablan de un h igual 0. Por acá le hablan de f de x. Aquí le hablan de delta x. O sea, acá le hablan de f'. Acá le habla mi amigo Julio Profe, le habla de la f', le habla de un h sub 0. Hay unos que le hablan del delta X, de delta Y entre delta X. O sea, hay 1001 definición, depende de la más usual, siempre es esta de h de 0, pero hay valores que le dicen a usted X cuando tiende a X menos A, se hace 0. O sea, hay hay una serie de definiciones para el momento de escribir o de detallar la definición esa de límite. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces a los estudiantes los acostumbramos a que si la ecuación no está escrita, x más y igual 0, no saben que es una ecuación. Porque si yo le escribo una ecuación a más b igual 0, entonces no sabe aplicar el concepto porque no estamos aplicando conceptos a variables o a letras específicas, sino un concepto en general a una resolución de un problema. Por eso es que no quiero que lo vean solamente como delta X o H o dy sobre dx también les puede aparecer. O sea, pueden aparecer 1000, pero usted sabe que la definición va a ser ¿por qué me está hablando de incremento? Porque es mi f de x o mi punto en esa recta menos el punto, el final menos el inicial. Eso es incremento. Incremento viene dado de la definición de pendiente. La pendiente usted la calculaba siempre y2 menos y1 o la x de x delta y, bueno, por decir, hay libros más sofisticados que le dicen a usted delta y1 menos delta x. El libro de ustedes de Purcell les habla de C. Sí, esa es la forma. Esa es la forma para definir. Su libro, ¿cómo les da la definición de derivada? Ajá. Por aquí le dice que esta es la que estamos viendo, original. Ajá. Cuando h tiende a 0. ¿De quién? De 2 más h. Mire que en este caso es h. Y si mi función es... Ok. Mi función es x en el punto 2, 4. Primero que todo, para la definición, cuando el límite de h tiende a 0, siempre va a ser del cambio que está aquí. De la función 2 más h, en este caso, bueno, me están dando que es x. Ya me están dando el valor de x. Más h, que es el incremento, me están diciendo que en el punto x vale 2. Por eso lo reemplazaron directo aquí en f menos 2, en f de la función. Como la función es x al cuadrado, al reemplazar aquí 2 por x,
2, perdón, sí, 2 por X me queda 2 a la 2, que es 4, en este ejemplo que está resuelto aquí. Escribirlo, no se me vaya. Mi función es esta que está aquí. Mi función es, para el valor este que está aquí, va a ser 2 más el incremento porque ya tengo el valor en X, ya lo tengo, más el incremento que experimenta. Recuerde que este que está aquí es 2 y este que está aquí sería 2 más el incremento, que es el valor, ay, perdón, f de 2, que es este que está aquí, y este que está aquí es 2 más h, porque estoy hablando de la parte de arriba, que es la parte de la pendiente, que es la parte de y. En la parte de abajo estaría el incremento en x. Esto no va aquí, esto va acá. ¿Sí? Eso es lo que estoy reemplazando en la parte de arriba. La definición de pendiente, tomando en cuenta que si este es mi punto f de 2, el punto que le sigue es 2 más el incremento. Aquí hay una serie de problemas resueltos, pero es lo mismo, es lo mismo. Lo único que usted tiene que ponerse claro es qué es lo que me está diciendo ella o qué es lo que me está diciendo el problema cuando me pide evaluar en esa función en el punto. Nuevamente, h igual 0, porque su definición para la recta tangente, que es lo que estamos haciendo, es esta que está aquí. La tangente de un punto, la tangente de la pendiente de la recta tangente en un punto, es igual al límite de la tangente de la recta secante, porque en secante tenemos 2 puntos, en tangente tenemos solamente un punto, del incremento de ese cambio que existe en h igual 0, la función evaluada en este punto, C más, aquí es más diferente. Por eso no me gusta mucho esta definición, por eso que estoy tratando de buscarles otra o que entiendan qué quiere decir f de c y f de c más h, que es esto que está aquí. Más el incremento, menos el incremento este que está aquí. ¿Por qué abajo solamente se pone h? Y no se pone, porque usted puso arriba esto y abajo solamente queda h. Porque acuérdense que para esta definición que está aquí sería c más h menos c. Entonces se cancelan estas dos y por eso le queda la h, esta que está aquí. Esa es una, como usted reemplaza, ¿no? Y sobre x, el valor de la pendiente en x, menos, sobre, perdón, el valor de los valores en X. Entonces, como es este menos este que está aquí, se cancela y le queda, por eso es que le queda solamente el incremento. Que eso fue lo que hice mal en la otra, en el ejemplo que escribí anterior, porque no me fijé de qué manera había determinado el incremento. Porque si yo no le quiero poner al incremento H, sino que yo lo voy a llamar delta, en este caso sería aquí, sería delta X, y acá sería, el cambio en Y sería delta Y, también lo puedo hacer. Porque sabe que este incremento yo no lo quiero poner Y, ni lo quiero poner H, lo quiero poner delta, porque delta significa incremento. Entonces también lo puedo usar, pero el concepto y la definición es la misma, la misma. No sé si hay preguntas en este momento. Pueden hacerlas, pueden levantar la manito. Profe, hay algo que no entiendo. Dígame. En lo que dice que M es secante y que si tiene 2 puntos, si tiene un punto, Ok. eso Eso no, no. 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 Está. En las gráficas, cuando ustedes graficaron las funciones. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Esto es una recta. Tiene que ser esto. Esto es una curva. La curva hace así. Entonces, para la curva, yo aquí tengo un punto de mi curva. Un punto, que es este que está aquí. Las coordenadas son estas y estas. Este es un punto. Acá tengo otro punto. Acá tengo otro punto de mi curva.
Entonces, existen las rectas, existe la recta secante, que es aquella recta en la cual pasa por 2 puntos de esa curva. Y existe la recta tangente, que es la recta que solamente pasa por un punto de la curva. Esas son las dos rectas para esta función y igual f de x. Puedo tener la recta secante, que es la recta que pasa por estos 2 puntos, o la recta tangente, que es la recta que pasa por un solo punto. Recuerde pues, que para calcular la pendiente de una recta, usted necesita 2 puntos de la curva, ¿cierto? Para poder calcular, perdón, para poder calcular la pendiente, si no, no la puedo calcular. Entonces, si yo tengo la tangente, no puedo calcular, puedo estimar, que es lo que hicimos en el primer problema, que aquí tenía 1 y tengo el punto 2. Si yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente, puedo estimar el cambio de la función en la variable y sobre el cambio de la función en la variable x. En este caso, la pendiente para esta recta sería igual a 2. Pero para la recta secante, como tengo 2 puntos, sí lo puedo hacer. Entonces, para la recta secante, ¿cuáles serían las coordenadas? Voy a escribirlo. Si esta es C, según lo que tiene su libro, la coordenada esta que está aquí sería F de C. ¿Sí? Por notación. Este es C, este punto que está aquí es F de C. Okay. Este otro punto que está acá es C más un incremento, que es H. Entonces, el punto este que está aquí, porque yo no sé cuáles son los puntos porque no me los han dado, sería por notación F de C más un incremento que se va a dar en la función. Entonces, utilizando esta definición de pendiente de recta secante, de recta de 2 puntos, yo puedo decir, bueno, yo puedo calcular o estimar esa pendiente a través de esta definición. Y esta definición me dice que es Y2. ¿Quién sería Y2 aquí? Esto que está aquí. ¿Y quién sería Y1? Esto que está acá. Así que lo voy a reemplazar. C más H menos, porque es la definición de recta de pendiente, F de C, sobre X, ¿no? ¿Quién es X? X es C más H menos X sub 1. ¿Sí? F de C más H menos F de C. Ya vimos que estas se cancelan y queda en H. El límite de H cuando atiende a 0 va a ser igual a la estimación de la pendiente en ese punto. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? Dígame que sí. Ahora sí lo tengo un poco más claro. Es que estamos utilizando geometría analítica, definición de pendiente, definición de recta tangente, definición de recta secante y encima la definición de límite. O sea, estamos retrotrayendo muchos conceptos. Yo asumo, a veces cometo ese error, asumo de que usted lo tiene fresco, a veces hay cosas que se nos olvidan y bueno, hay que ir retomando. Pero es esto es lo que estamos haciendo. Entonces, si a mí me dan una función, voy a buscar otra, me dan la función, voy a buscar un ejemplo. Ok, me dan una función, vamos a hacer esto. Y igual 3x más 2. Y igual 3x más 2. O me dan esta función, y igual
2a menos b. Bueno, esta no. Estamos introduciendo. Vamos a usar una curva. Y igual x cuadrado. Entonces, estas funciones, mire que yo no tengo punto ni tengo nada, pero voy a utilizar la definición esta de límite para calcular a través de la pendiente la definición intuitiva de lo que estamos comenzando a ver, que es la derivada. Derivada. Voy a borrar. Voy a borrar. Ya yo esto lo tengo, igual les mando el video. ¿Cuántos minutos van de grabación? No sé. Y sé que, ¿cuál escogí? Ah, escogí esta que está aquí. Y igual 3x más 2. Y tengo que el límite de... quiero utilizar la definición de ustedes, de x. Es que si vuelvo y la escribo mal, por eso es que la quiero escribir. Vamos a utilizar esta que tengo. Límite de x de delta x. Cuando tiende a 0, dice que es f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Porque es el incremento. Si yo voy a cambiar la notación de incremento, por ejemplo, voy a decir que es h. H. Entonces mi incremento acá debe cambiar. Porque estoy utilizando otra notación, h sobre h. Que eso fue lo que hice mal en antes, que escribí un valor aquí, pero no lo cambié acá. Lo escribí de otra forma. No sé, voy a dejarlo con el delta x. En lo personal me gusta más. Delta x, ¿cuándo delta x? ¿Cuándo delta x? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Límite de delta x cuando tiende a 0. De la función, primero debo reemplazar en esta que está aquí. Voy a poner un paréntesis aquí. La variable la voy a reemplazar por esto. X más delta x más 2 menos la función reemplazada en nada, porque es el punto, sobre delta x. Y usted resuelve 3x más 3 delta x más 2 menos 3x menos 2 sobre delta x. Ok. Cancelo aquí, cancelo aquí, cancelo acá, cancelo acá. Límite de delta x cuando tiende a 0 de 3 delta x sobre delta x. Se cancela y le va a dar 3. Entonces, según esto, la definición, la pendiente de la recta tangente o secante, porque debo tener 2 puntos, de esta curva, utilizando esta definición, es igual a 3. Pero mire que hice lo mismo. Hice lo mismo. Ay, me cerré la... Entonces estamos utilizando la definición de límite para evaluar, para llegar al concepto de derivada. El jueves creo que me va a tocar ver lo que son las reglas de derivada. Vayan buscándolas, las reglas de la derivada, cuando son productos. Me ve las que las tengo por aquí. Las tengo por aquí a mano. Ajá, fórmulas para determinar la derivada de funciones algebraicas. Cuando es un número, cuando es una constante, cuando es una suma, cuando es una multiplicación, cuando es una división. Hay reglas sencillas. Hay otras que son más elaboradas. Por ejemplo, yo tengo en el libro de matemáticas simplificadas, las reglas están demasiado ¿cómo le digo? Escritas de una forma que
que no me gustan. Pero en esta de acá, en el libro de ustedes, sí les aparecen las reglas para derivar. Entonces, en lo primero que estamos haciendo es calculando la pendiente. Mire que en el problema que enseguida encuentra las pendientes de las rectas tangentes a la curva. Tengo otra curva, y igual x2 menos 1. En los puntos, bueno, ahí tengo otros puntos en los cuales evaluar. Igual voy a utilizar la misma definición de límite para. Entonces, ya cuando vamos a la derivada, me dice que la derivada de una función a través de definición de pendiente, bueno, velocidad instantánea, no lo voy a ver en este momento porque lo quiero ver es en otros ejemplos más adelante. Tiene que ver es en eso, en el concepto o en las palabras esas donde se añade función, se añade límite, pero más que todo, visto en la manera de cambio, en la que existe una función en la cual yo puedo evaluar el cambio, porque ahora cuando hablamos de pendiente estábamos hablando del cambio en X, del cambio en Y. Y cuando hablamos de límite, hablábamos de la tendencia de la función en un punto. Pero ¿qué pasa? Que en ese mismo punto aplica un cambio, aparte de la definición de función que ya usted conoce. Entonces estamos hablando de estamos tomando derivada, están añadiendo a eso términos como función y como límite, que son palabras claves del cálculo. El cálculo como tal es una rama de las matemáticas que estudia más que el procedimiento, poder predecir o poder calcular qué pasa con una función en determinado punto y observar los cambios que experimenta dicha función. Recuerden que las funciones pueden determinar una función o una población de individuos puede ser determinado a través de una función, de un escrito, una función. Porque ustedes han visto o vieron diferentes tipos de funciones. Que el cambio o que el incremento que vamos a ver en funciones exponenciales, ¿qué pasa cuando esa X es un exponente? ¿Qué pasa cuando ese exponente lo voy haciendo cada vez más grande o cada vez más pequeño? O si esa función me describe una población o como le decía al principio, que veíamos los cambios que pasaban cuando comenzó esto de la pandemia, según los días, qué pasaba cuando eran días de semana, la cantidad de contagiados, qué pasaba los fines de semana, la actividad. Esa curva o esas gráficas que les aparecen a ustedes no son más que funciones. Son funciones establecidas ya, porque un cambio de una enfermedad está descrita por una función. Búsquenla. Te los dejo a manera de interrogante. ¿Cuál es la función? ¿Por qué les aparecen esas grafiquitas? ¿Cuál es la función que me describe ese cambio? Entonces ellos van introduciendo valores de las diferentes estadísticas o de datos que van recopilando y según esos datos la curva baja o sube. Me hace ver que sería como una parábola o es una impar, una ecuación puede haber un exponente 3 por ahí, por el tipo de gráfica que voy a obtener. Entonces, eso se los dejo como a manera de definición. Entonces, ya cuando vemos que la derivada de una función es otra función f', que está descrita por esta definición de límite de h. Mire que aquí me cambió. Acá me decía que el incremento para los primeros problemas, h tiende, me hablaba de c más h tiende a 0. Acá me cambio para la definición formal de derivada, me dice que es x más h, menos f de x entre h. F de x, la función, el cambio. Y en lugar de decir límite, decimos f'. Tengo la función f, voy a buscar la derivada, voy a buscar f' de x para ver ese cambio. ¿Qué es el cambio? Usted lo vio allá, que es esa definición de recta dependiente de una recta.
porque las funciones son rectas de diferentes formas, cuadradas, cúbicas, racionales, irracionales, pero rectas en fin. Entonces, para acá, ya más abajo está lo de creo que era el problema, los problemas 2.2, que es con esta definición que alguien me preguntaba, ¿esta es la que vamos a usar? Esta es la definición que vamos a usar para derivada. Entonces, esta función usted la reemplazaba, que era lo que estábamos haciendo arriba. Igual, acá vuelve y le cambian la definición. Acá es C más H, acá es X más H, pero es la misma para evaluar entonces en las funciones estas que está aquí. Y creo que después era que viene lo de las reglas. Aquí está. Las reglas para derivadas. Reglas de la función constante, de la función identidad. Reglas igual que como el límite de una función cuando x tiende a 0 de la función, cuando son, estuve buscando, era en el libro, regla para el cociente. Esto lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver el jueves. Voy a tratar de conseguir una tabla que sea bastante, es que yo creo que yo la tenía, déjenme fijarme. Yo les mando la presentación. Yo creo que cuando yo iba a hablar, sí que está. Ajá. Aquí. Sí, yo la había buscado ya. Las reglas de las derivadas. Cuando son de potencias, ¿qué quiere decir cuando son de potencias? Cuando son de exponenciales. Hablamos de funciones exponenciales porque la variable se encuentra en el exponente cuando son logarítmicas y cuando son operacionales. Operacionales porque tengo de repente, bueno, aquí se fueron más a la suma y una resta ahí, una multiplicación, ¿cómo sería? Y una división, ¿cómo sería? Yo les voy a mandar igual esta, pues me gustó porque tenía la regla y tenía de una vez el ejemplo para que lo tuvieran claro de las reglas de derivadas. Voy a hacer algo aquí. Profesora, Dígame. una pregunta. Lo que sucede es que según el cronograma, pues creo que había como un parcial corto o algo así el 31. Eso ya no va. El 31. Déjeme ver, déjeme buscar. Vamos a hablar con base en las evidencias. Este fue el documento que les envié al grupo de WhatsApp. Me comprometo de verdad ya en esta semana a quitar eso que está ahí para dejarle su programación ya directa porque sé que hay algunos que se están enredando un poquito. Este es mi plan del curso. Yo hoy es día 24, estoy aquí. Hoy, el 26 me tocaba ver las reglas de funciones. Ok, no hay problema. Eso lo podemos ver los dos ese día porque el jueves vamos a resolver problemas. El día 31 estamos en agosto. Sí. El día 31 de agosto hay una sumativa, tienes razón, el ejercicio corto 1, tema derivadas, específicamente un problema de aplique definición de límite para encontrar la derivada de lo que acabamos de hacer. Y otros problemas de lo que sería las reglas para determinar la derivada. Bueno, si no puedo ver regla de cadena en ese momento, lo veo en el que sigue. Sí, a ver. Derivadas, sí, eso lo puedo ver en el que sigue. O acá también puedo combinar las derivadas y meter dentro de las reglas, la regla de la cadena, porque ustedes van a ver que eso es sencillito. Esto es potencia también. Entonces, tenemos una sumativa. Debemos hacer el primer ejercicio corto y lo vamos a hacer de este tema, del tema que estamos viendo hoy. Límites, no va a venir en su ejercicio corto. Estoy evaluando la posibilidad de hacerlo directo en la plataforma, por eso que tengo que eliminar todo eso de ahí ya. No sé si ustedes han utilizado Newport. Me disculpan mi inglés. Si tienen cuenta en Newport, lo han utilizado anteriormente.
La verdad no, profe, yo no. No, No sé ni qué es. No, profe. no. Bueno, la otra semana vamos a hacer una práctica. Una práctica sencillita de lo que es Nippur. Nippur es una plataforma en la cual yo puedo ir presentando diapositivas y a la vez que presento diapositivas les voy haciendo preguntas. Usted se inscribe, no, puede tener cuenta como no es necesario tenerla, porque yo les mando un enlace de la clase, igual lo hacemos por Zoom. Usted se conecta a través del Zoom que vamos a estar, y usted entra, ¿no? Le va a pedir su nombre. Voy a tomar aquí al compañero Luis Martínez, directo. Todos me van a aparecer, se van a dar cuenta que es bien interesante.